y dar inicio a este tercer oficio del cine. Una vez más, es una alegría tener este espacio en la Facultad de Arte, en articulación con el Tandil Cine, que está celebrando su 18ª edición, y en articulación en este caso también con SAE. Así que bueno, en primera instancia darles la bienvenida, pedir en la medida de las posibilidades que activen la cámara quienes tengan la posibilidad de hacerlo, y que se renombren haciendo clic en los 3 puntitos que aparecen en el margen superior derecho de sus recuadros, donde están sus caritas o sus nombres, con nombre y apellido, así podemos cotejar la asistencia. Es una cuestión formal, pero simplifica la tarea. Les voy a pasar la palabra ahora a Seba y a Nico, que van a presentar a las chicas. Esperamos que disfruten muchísimo este encuentro. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a todos. Estamos muy contentos de poder tener esta oportunidad de charlar con Camila y con Rocío, que nos van a estar contando un poco sobre su experiencia en todo lo que es edición y postproducción de video y de imagen y efectos visuales. Así que estamos súper agradecidos. Yo voy a presentarla a Camila. Camila Sassi nació en Buenos Aires en 1994, es egresada de la ENERC, dirigió el cortometraje experimental Objetos Voladores en 2012 y realizó la serie web Camila no tiene un plan en 2017. Desde 2016 es editora y asistente de edición en videoclips, cortometrajes y comerciales. Coeditó el largometraje Tiempo Perdido en 2019, que fue estrenado en el 34º Festival de Cine de Mar del Plata. Trabajó 3 años en la casa de postproducción y efectos visuales Boat Lab, en proyectos como La Odisea de los Giles, El Jardín de Bronce, Monzón, Los Sonámbulos, El Ángel, El Motoarrebatador, La Reina del Miedo y Los que aman odian. Actualmente es docente de la FUC y cofundó Les Producciones, en donde desarrollan proyectos con una mirada feminista. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Se me escucha ahí? Sí. Perfecto. Buenísimo. Bueno, por su parte, Rocío Cansepolsky nació en Buenos Aires en el 91, es egresada de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la UBA. En 2015 codirigió el documental Principio de Precaución y coescribió No era el silencio. En 2018 comenzó a trabajar en el estudio de animación Gizmo como coordinadora de producción para publicidades y cinemáticas de videojuegos 2D y 3D. Mira acá con tanto que nos interesa el mundo de Unreal Engine y de Unity. Acá tenemos a alguien que está metido en el tema. En 2019 y 2020 trabajó como coordinadora de VFX en Boat Media, en producciones como la película La Odisea de los Giles y las series Monzón, Puerta 7, Carmel, Quien mató a María Marta y El Reino. Actualmente trabaja como productora en el estudio NXA, o N por ahí lo pronuncié mal, coordinando la producción de personajes para videojuegos. Así que bueno, bienvenidas, bienvenidos, y bueno, esperemos, las chicas acá tienen preparada una presentación que van a utilizar para ir contándonos un poco cómo es todo el recorrido históricamente y de la actualidad a nivel nacional de los efectos visuales. Así que bueno, sin mucho más que decir, les damos la palabra a ustedes. Hola a todos. Antes que nada quería contarles que nosotros estamos acá a partir de una invitación que nos hizo SAE, que es la Sociedad Argentina de Editores. Es una asociación sin fines de lucro que lo que hace es reunir distintas personas del área de postproducción, tanto editores como asistentes o gente como nosotras que están ahí entre los grises. Y bueno, es un espacio en el que se hacen charlas, son espacios de debate, de formación, etc. Y si tienen ganas de saber más de lo que hacemos ahí, pueden googlear SAE. Nosotras preparamos esta presentación y también preparamos algunos links de interés. Después vamos a ver cómo hacemos para que esa parte les llegue. Entre esos links obviamente está el de SAE y varias de las cosas que hoy vamos a estar nombrando. Exactamente, bueno, muchas gracias por la presentación. Como bien dijeron, yo soy Rocío. En otra oportunidad podemos hacer una charla parecida que tenga más que ver con los videojuegos y con Unreal, no habría ningún problema. Es un universo muy fascinante y muy enorme, así que encantada de acercar un poco esa información. Bien, yo voy a empezar haciendo un poco de definiciones.
Lo más importante que quería resaltar es que nosotros acá vamos a estar hablando de películas, pero desde que está avanzando la tecnología ya VFX o efectos visuales aplica a todos los medios audiovisuales, no solamente a las películas, están en la animación, están en los videojuegos, están en internet en general, ¿no? Hoy hasta las redes sociales vienen con algunos plugins, aplicaciones o cosas para sumarles que nos permiten aplicar efectos visuales. Y bueno, y dicho esto, ¿cuál es la diferencia entre efectos visuales y efectos especiales? Van a encontrar que hay un montón de créditos para las distintas cosas y la verdad que es una cuestión de convención. Nosotras acá elegimos la definición que hace la VES, que es la Visual Effects Society, la Sociedad de Efectos Visuales, y entre los links que comentó Cami que les vamos a recomendar más tarde está su handbook de efectos visuales, que es un libro interesantísimo y muy largo, pero que explica en sumo detalle de qué se trata esta profesión. Así que se los recomiendo un montón si les interesa. Y bueno, la primera distinción que encontramos entre efectos visuales y efectos especiales tiene que ver con la posibilidad o no de ser logrados durante el rodaje. En otras palabras, los efectos visuales son, la mayor parte del trabajo sucede en la postproducción, si bien más adelante vamos a ver que arrancan desde el guión el tema de pensarlos y cómo van a ser, pero el trabajo en sí se hace en la postpro, y cada vez tenemos más herramientas digitales que permiten obtener resultados más impecables. Sin embargo, los efectos especiales se siguen usando un montón, también se los llama efectos prácticos, y estos son los que se hacen en el set. Y hoy en día se usa en general un híbrido entre ambos. De hecho, en muchas tomas es muy difícil diferenciar qué es práctico, qué es especial, qué es visual. Hay una diferenciación aún más chiquitita, poniéndonos puntillosos, que separa efectos prácticos como los que son realmente la cosa, es decir, compro un auto de verdad y lo exploto de verdad. Los efectos especiales son las recreaciones, por ejemplo, las miniaturas, y los efectos visuales son los que se hacen en computadora. Algunos ejemplos de híbridos entre ambos son, por ejemplo, las personas atadas para volar con cables, y después el borrado de esos cables más tarde, las explosiones casi siempre usan de ambas, la lluvia, el fuego, los autos que hacen piruetas, todo eso se suele hacer en set. Y después nos parecía interesante contar por qué se usan los efectos visuales. Básicamente hay 3 razones. La primera es que la escena deseada no se puede filmar de ninguna manera, no hay forma de hacerla, es en el espacio, hay criaturas de fantasía que no existen, o por lo que sea, no se puede lograr. La segunda es que se puede hacer, pero pone en peligro la vida de una persona. Y la tercera es que se puede hacer, pero es más barato o más práctico hacerlo en postproducción, como por ejemplo las multitudes en un estadio o en una batalla. Para seguir vamos a hablar un poco de lo que es la historia de los VFX, si bien para trabajar en el rubro no es necesario saber toda la historia, cómo funciona, nos interesaba mucho mostrar la evolución, ver cómo fueron creciendo esas técnicas, cómo se fueron desarrollando, de dónde venían las personas que las hacían, cuánta gente estaba involucrada, porque la verdad es que más que nada lo que hay en el mundo de los efectos es imaginación. Y hoy en día sí, presupuesto, pero originalmente no tanto. Entonces está bueno que se vea cuáles fueron estas ideas locas y demenciales que permitieron que se pudieran desarrollar hasta como las conocemos hoy. Le cedo la palabra a Cami para esta parte. Bueno, como adelantó Ro, hicimos como un brevísimo recorrido de los momentos que nos parecían claves resaltar de la historia, pero también como son estos momentos de mayor ingenio. Algo que me olvidé contarles al principio es que yo soy editora audiovisual y arranqué en el universo de los VFX gracias a una charla que dio Sae, justamente que me picó la curiosidad y terminé entrando en un montón de cosas que ni siquiera sabía que existían en el momento en el que empecé a estudiar cine. Entonces un poco este recorrido va a ser rápido, sobre todo mi parte la voy a pasar rapidísimo porque la parte de Ro que viene después me parece mucho más interesante, pero van a ser puntas, o sea, va a haber un montón de cosas que no termine de explicar, y bueno, la idea era como tirarles puntas que después ustedes vean en qué es lo que les gusta más y sigan investigando. La mayoría de las cosas que vamos a nombrar hoy las sacamos de un artículo que escribió Andy Stout para una plataforma que se llama Red Shark, que también está entre los links de interés que les dejamos después. Bueno, para arrancar, vamos a la siguiente presentación, Ro. Cuando decimos que los VFX comienzan con el inicio del cine, estamos hablando literalmente comienzan con el inicio del cine, porque cuando los hermanos Lumière inventan el cinematógrafo, y esto se estrena su primer cortometraje que se llama La salida de la fábrica, que seguramente lo vieron, eso fue un 22 de marzo de 1895, el 28 de agosto de ese mismo año se estrena un cortometraje dirigido por Alfred
Alfred Clark y producido por Thomas Edison, que usaba la tecnología de Edison, que tiene el primer efecto de la historia. Esta película no solo es considerada el primer efecto, sino además es la primera recreación histórica. Quiero que lo veamos un segundo. Como vieron en el momento de la decapitación, lo que se hace es cambiar a la persona, al personaje, por un muñeco, y ahí empieza la historia de los efectos por corte. Se frena la cámara, cambia la escena y vuelven a darle rec. Si pasamos a la siguiente, uno de los principales ejemplos de esto es Méliès, que era un mago de la época que hizo alrededor de 400 películas, seguramente ya hayan visto varias de estas cosas que hizo él, que usaba muchísimo este tipo de efecto, y que de hecho él lo descubre porque las cámaras de esa época, cuando tenías que volver a filmar, tardaban más o menos un minuto en volver a arrancar la filmación, y en una de esas filmaciones que él estaba haciendo de la calle, la gente cambió de lugar, y al ver lo que él había filmado, se dio cuenta de que el efecto estaba pasando. Entonces empieza a investigar más sobre esto y tratar todo el tiempo de sacarle el máximo jugo a la posibilidad de hacer efectos, y hace un montón de técnicas como las que podemos ver acá escritas, no las podemos ver escritas, se las voy a nombrar, que son, por ejemplo, doble exposición, matte painting, miniaturas, pantalla partida, timelapse y cuadros pintados a mano. Todas estas cosas son cosas que después cada vez vamos a ir viendo más y más y más, pero estamos hablando de que comenzaron acá. Bueno, pasemos a la siguiente, y acá podemos ver dos ejemplos más de las cosas que él hizo. El primero es El viaje a la luna, que fue la primera película de ciencia ficción, que obviamente necesitaba de efectos para poder contar esta historia. Y el segundo que queríamos resaltar, porque nos parece un cortometraje muy lindo, se llama El Diablo Negro, que de hecho es un cortometraje en el que el personaje hace que arranquen los efectos. O sea, los efectos no hacen que después el personaje reaccione, sino que a partir de los movimientos que él hace, los efectos se activan, como se puede ver en el GIF de arriba, y nos parece que narrativamente eso también es muy interesante. Si ustedes nunca escucharon nada sobre Méliès, aprovecho para recomendarles la película Hugo de Scorsese, que cuenta una ficción sobre eso, y quizás los puede poner un poco más en tema, porque realmente es una película muy linda. Si pasamos a lo siguiente, en 1910 arrancan los primeros especialistas, aunque no fueron acreditados hasta finales de 1920. Acá empieza el largo camino de la acreditación de los técnicos de cine, ¿no? O sea, cuando empiezan los Oscars, los efectos especiales se premiaban como Special Photographic Effects. Algo que no avisé es, soy muy mala hablando en inglés, me van a escuchar intentar varias veces hoy, disculpas por eso, pero al principio de los Oscars, los efectos especiales se premiaban como efectos fotográficos especiales, y a veces compartían la categoría con sonido. A partir de 1963, recién ahí empiezan a premiarse únicamente los efectos. Entonces, nosotras ahora vamos a nombrar a un montón de supervisores de VFX y técnicos, pero bueno, el tema de los créditos de los técnicos siempre es como algo que está en conversación. Lo que estamos viendo acá en concreto es el invento de mate en movimiento, o sea, se filma a los actores sobre un fondo negro que después se va a sobreexponer hasta obtener la silueta blanca, y eso en el revelado se pega al fondo. Entonces ellos filmaron por un lado los actores y por otro lado el tren, y pueden por primera vez componer ambas capas. O sea, ya empezamos a hablar un poco de capas y de cosas que suceden al mismo tiempo en la imagen, que después va a seguir avanzando. Si pasamos a la siguiente, vamos a hablar de Max Fletcher, que en 1919 fue la primera persona en hacer un rotoscopio y hacer un dibujo sobre rotoscopio. Esto quiere decir que él filmó a su hermano vestido de payaso, y después dibujó cuadro a cuadro los movimientos del hermano. Esto cambia radicalmente como la forma de animación de la época, porque antes los movimientos de animación eran mucho menos fluidos y menos parecidos a la realidad, y acá ya estamos hablando de imitar los movimientos de un ser humano real, cuadro a cuadro. Abajo hay un dibujo de cómo él lo estaba haciendo, proyectando la imagen que había filmado y pintando por encima de eso. Esta técnica junto al mate es lo que hoy llamamos rotoscopía, que ya más adelante, si no saben qué es, lo vamos a ver, pero bueno, este es como el inicio de ese tipo de técnica. Si avanzamos y nos vamos a Alemania, llegamos a Metrópolis. Es medio imposible no nombrar este film cada vez que se habla de historia. El film utiliza varias
técnicas que son nuevas de la época y les saca como el mayor jugo posible. Lo que vamos a ver ahí adentro son efectos prácticos, que son los que Ro nombraba al principio, modelos en miniatura, que también Ro nombró, matte painting, que es esto que venimos viendo, y animación cuadro a cuadro. Y además es la primera película en usar esta tecnología que estamos viendo ahora, que se llama tecnología Justan, que es el antecedente a la pantalla de croma, que lo que hace es usar un espejo en donde se reflejan los personajes y una miniatura, y simulan como si estuvieran pasando en el mismo momento. Eso es lo que nos está mostrando el GIF ahora. Gracias, Ro, por ponerlo en el chat. Si seguimos, llegamos a la primera criatura, que es King Kong. Esta película fue un suceso porque la gente pensaba que la criatura era real. El supervisor de BFX, nosotros elegimos llamarlo supervisor, Willis O'Brien, fue acreditado como técnico en jefe en los créditos. Ahí de nuevo empieza a ver cómo nos llamamos, qué es lo que hacemos, pero es importante recordar ese nombre porque esta película empezó a usar la tecnología de stop motion, que después eso hace que se pueda utilizar en el futuro en Star Wars, y además armaron estos sets que permitían tener un espacio controlado utilizando pantallas de 14 metros en el fondo. Esperen, me estoy mezclando y creo que Rock posiblemente pueda explicar esto mejor. Hola, sí, claro. Sí, justamente esto, lo que lograban armando estos sets en miniatura era tener un espacio controlado para el audio, y se volvieron completamente populares y se llegaron a construir hasta estas pantallas de 14.5 metros, porque inventaron lo que se llama proyección trasera o rear projection en inglés. Muchísimos de estos términos son en inglés porque estamos haciendo el foco en la historia de los FX desde el mainstream, y sabemos que eso es, si bien hay menciones a Alemania y a Méliès y a algunos otros lugares, más que nada Hollywood se hizo de las herramientas y el dinero para evolucionarlo, así que muchos de estos términos van a estar en inglés. Y en la siguiente diapositiva me parece que va a ser más claro esto de la mezcla de técnicas. Acá tenemos en el centro a King Kong peleando contra una especie de serpiente, eso es stop motion. Lo que está atrás es un matte painting pintado sobre vidrio para lograr esta iluminación tan particular que tiene el fondo, y por adelante tenemos un set de verdad construido en miniatura sobre el que se proyectan dos personajes que fueron filmados, dos proyectores diferentes, dos personajes diferentes, se los proyecta sobre el set. Y lo de las pantallas de 14 metros que hablábamos antes sería el proceso inverso. Muchas veces se ponía una pantalla sobre detrás de la cual se proyectaba el monstruo, y adelante los actores reaccionaban en tiempo real a ese monstruo que estaban viendo, que es más o menos lo que está pasando hoy en día con lo que se llama producción virtual y Mandalorian y lo que hace Unreal, ¿no? La idea de que es mucho más potente la actuación cuando se ve contra lo que se está actuando, a diferencia de las cosas que se lograron en el medio. Entre la proyección trasera y la producción virtual tenemos toda la era del croma, y a mí me parece muy divertido ver cómo damos un poco la vuelta, ¿no? Y volvemos a las bases para lograr lo que queremos que funcione. Y bueno, y agrego el dato de color que para hacer el mono se hicieron 4 miniaturas diferentes, una era de aluminio, una de goma, una de látex, una de pelo de conejo. Se hicieron un montón de maquetas, un montón de matte paintings, y acá se introdujeron las primeras partes mecánicas. Hay escenas que son muy de cerca en donde la cara del mono y el brazo del mono son props mecánicos que están manipulados, digamos. Volvemos a Cami. Gracias. Perdón, es que era muy complejo como toda la cantidad de técnicas que se usaban en ese momento, y me parecía que lo ibas a terminar explicando mejor. Bueno, si pasamos a la siguiente, nos enfrentamos con un problema que tuvo la historia del cine en casi todos los ámbitos posibles, que es el paso a color. En el momento que se empieza a hacer el paso a color, como los negativos eran mucho más sensibles a la luz, necesitaban que la iluminación fuera más alta, y todas las técnicas que se estaban utilizando de repente son inútiles. Por ejemplo, estas proyecciones traseras de las que habla Ro se empezaban a ver muy lavadas por la cantidad de luz que se usaba. Los matte painting que se hacían de repente tenían que ser pintados en un color que se macheara con la realidad, y encima que eso después tuviera sentido en el revelado, y estamos hablando de una época en la que los negativos eran bastante distintos y variables, entonces esos colores a veces no podían como preverse, entonces era una cosa bastante complejo.
De todas formas, se hicieron películas a color usando la mayoría de estas cosas, y el mejor ejemplo de todos es Lo que el viento se llevó, que fue como la más lograda de la época. Después de esto se continuó filmando un montón en blanco y negro, es la época después de la Segunda Guerra Mundial, por lo que empezaron a sofisticarse todo lo que es el tema de recrear batallas y guerras con tanques grandes adentro de los estudios. VFX. Y después, ¿alguien 35 tiene el micrófono abierto? Por si puede apagarlo. Bien. Sí, no estoy viendo quién es, yo estoy buscando, pero no me doy cuenta. Bueno, ya nos enteraremos. Y después, todo lo que es a color vuelve a hacerse más popularizado a partir de 1960, cuando esto se puede empezar a pasar en las televisiones a color. El pasaje a color fue un problema, porque tenían que encontrar una forma de hacer de que todas las personas que tuvieran televisor blanco y negro pudieran continuar viendo blanco y negro, y otras personas a color, porque no todo el mundo iba a comprar tele al mismo tiempo. Entonces eso también explica por qué hubo como tanto tiempo en el medio. Pero bueno, volviendo al blanco y negro, otra de las películas que es imposible no nombrar si estamos hablando de historia del cine, obviamente es El Ciudadano Kane. Y esta película nos parece súper interesante nombrarla porque lo más interesante es que los VFX son invisibles, por lo cual ni siquiera fue premiada ni nombrada por esto en los Oscars. El supervisor de VFX se llamaba Vernon L. Walker, y el plano en el que estamos mostrando ahora, lo que es, o sea, las personas están fijas. Si ustedes ven esta escena de nuevo, a mí obviamente no me pasó en el momento en el que vi la película, las personas están pintadas, pero también con esto queríamos contar, quizás ya lo dijimos en algún momento, que los VFX se basan en atención. O sea, de alguna forma todos seguimos siendo un poco magos como Méliès, y hacemos que la gente mire a un lado de la cámara y en el fondo está pasando el truco. Hay veces que hay cosas que no se llegan a ver y ese es simplemente el truco, y capaz ahí es donde está la creatividad. El tipo de técnicas que se usaban en esta película también, solo para repetirlas, porque ya las venimos hablando, es el matte painting y las miniaturas. Y algo que nos venimos olvidando de nombrar, que es el optical printing. El optical printing, de hecho, empieza, si no me equivoco, con King Kong, que es es una máquina que lo que hace es linkear mecánicamente varios proyectores con una cámara. Entonces, de nuevo vamos a hablar de capas, se empieza como a trabajar la postproducción real de capas, en donde se filman distintas situaciones proyectadas al mismo tiempo, y esa es la composición. Es algo muy parecido a lo que ahora hacemos digitalmente, pero de una forma analógica con luz y fílmico de por medio. Y si pasamos a lo siguiente, vamos a llegar a una de las películas que cambió la historia y los VFX, y a mí no me parecía para nada que este iba a ser un título que nos llevara a eso, pero lo es, que es Mary Poppins. Desde el 40 que se viene usando pantalla azul, desde el 40 que se viene usando un fondo azul para recortar los personajes. Se elige azul porque es el color que es más distinto al color piel, pero el problema es que no se podía usar ningún tipo de utilería azul adelante, porque la tecnología lo que hacía después con eso era separar el color azul del resto de los colores y recortar todo lo que no fuera azul. Entonces, si vos ponías cosas azules adelante, se empezaban a mezclar. Teniendo este problema, Disney decidió contratar a un ingeniero para ver cómo hacía su nueva película Mary Poppins, y este ingeniero dijo que investigando, llegó a la idea de por qué no reemplazar esa cámara azul que se venía usando, esa pantalla azul, por una pantalla blanca iluminada por luz de sodio. La luz de sodio es esa que se usaba antes en las calles acá, que es muy amarilla. La gracia es que tiene un amarillo muy acotado, que siempre es el mismo, y entonces eso sí te permitía usar otros tipos de utilerías amarillas que no fueran de ese mismo tono, y así recortar a los personajes muy fácilmente. De hecho, en la imagen esta que eligió Ro, que podemos ver, Mary Poppins tiene como toda una escena en la que los dos personajes recorren un universo animado, y todo el tiempo están siendo recortados para poder estar en ese universo, que dura 15 minutos, y encima se permiten incluso usar vestuario de ella que es transparente. O sea, ese es el nivel de, ya estaban sobremostrando lo bien que les había salido la tecnología. Esa tecnología se completaba dentro de la cámara con un prisma que había inventado este mismo ingeniero, que lo que hacía era separar los colores de ese tono de luz amarilla.
pero ese prisma fue el único que pudo hacer, entonces existió una sola cámara de luz de sodio en el mundo que después se utilizó en un montón de otros proyectos, por ejemplo, en los pájaros, en donde también se usa esta tecnología. Los pájaros es la que está a la izquierda, que es la película de Hitchcock. En la película de Hitchcock también se usan otras tecnologías como el motion control, que permite grabar movimientos en un vinilo y después repetirlos varias veces y así tener como las mismas cantidades de capas. Esto es algo que después ahora cada vez viene avanzando más y se sigue utilizando. Y también, para retomar esto que decíamos de que es una diferencia de atención, varios de los pájaros de Birds, cuando ven de nuevo esos planos, algunos son pájaros reales, algunos son pájaros que son robóticos y otros son pájaros directamente de mentira, de plástico, que están ahí colocados, que las primeras veces no lo ves, porque el movimiento estratégico de los pájaros, que sí son reales, hacen que los ojos se te vaya y te complete la información. Entonces, de nuevo, casi siempre hay como un truco de magia. Le paso la mano a Roque, ahora va a seguir con lo que continúa de la historia. Bien, a finales de los 60, más específicamente en 1968, aparece este peliculón que seguramente habrán visto o habrán escuchado hablar de él, que es 2001 Odisea del Espacio, y de la mano de Stanley Kubrick y un señor muy importante que se llama Douglas Trumbull. Llegaron a un nivel de efectos que no se había visto antes nunca. Es muy loco porque incluso si buscan todas estas películas que estamos nombrando y muchas más, todas cambiaron la historia de los VFX, ¿no? Casi que hoy en día también pasa, cada película nueva que apuesta a la tecnología cambia la historia de cómo se hacían las cosas antes, ¿no? Pero acá tenemos básicamente 4 tipos de efectos que fueron como los más notables. El primero son los sets rotatorios, que eran literalmente construían habitaciones que giraban y los actores tenían que ir pisando ciertas marcas específicas para no tropezarse y no caerse. Esta técnica se usó después en Poltergeist, se usó también en el videoclip Bye 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 de NSYNC, se usó en Inception en el 2010, o sea, estamos hablando de algo que se sigue usando 50 años más tarde por lo bien logrado que estaba. También acá tenemos motion control, pero a diferencia de lo que comentaba Cami, que se registraban en vinilos, ya pasamos a algo un poco más mecánico, que va a ser la tecnología de puerta para poder lograr cosas como Star Wars. Eran movimientos mucho más atinados y lo que hacían era construir naves súper grandes, o sea, funcionaba porque el efecto de la escala estaba dado con naves de 18 metros de largo, por ejemplo, y lo que les permitía este registro de movimiento es que podían hacer la toma una y otra vez desde distintos ángulos o encuadres y después montar diferentes planos con inserts y el movimiento era fluido y era siempre el mismo y atinado. Así lograron las tomas en el espacio. Y después los dos que requieren un poco más de explicación, que están acá en pantalla, que son el Slit Scan Photography, slit significa rendija, que se usó originalmente para los títulos de Vértigo. Básicamente se expone un cuadro fílmico durante un periodo prolongado de tiempo, enfocado en una rendija, atrás de la cual se pasan recortes fotográficos o imágenes a color y se va moviendo la cámara, y lo que se obtiene es este resultado que vemos acá abajo. Y el otro gran efecto que armaron para esta película y que cambió un poco todo es modificar la proyección trasera a una proyección frontal, lo cual hacía que el espacio que se necesitaba para armar el efecto fuera mucho más chico y lograble. Es bastante complejo cómo funciona, se los cuento básicamente. Acá a la derecha tenemos el gifcito armado de cómo estaría funcionando y abajo el resultado, que es este mono en ese entorno. Se ponían un proyector y una cámara a 90 grados entre sí, con un espejo en el medio, que era un espejo especial que se llama beam splitter, o en castellano divisor de haz, que era poco reflectivo, y eso mandaba al fondo una pantalla altamente reflectiva que volvía a la cámara. Y eso además iluminaba todo el espacio, de manera de que si vos le agregabas algunas luces específicas, no tenía sombras y se veía increíblemente realista. Esto de la proyección frontal se usó muchísimo después de esta película, que fue la que lo trajo a la luz. En realidad, cuando hablamos de estas pelis, no siempre significa que necesariamente inventaron la tecnología, pero sí que la supieron usar de la manera más beneficiosa o con los mejores resultados. Y ahora sí llegamos al principio del fin de una era. Todos deben conocer a estas personitas que están acá en pantalla.
cuando aparecieron George Lucas y Steven Spielberg en la escena del cine, la verdad es que hubo muchísimo movimiento, todo cambió. Para hacer Star Wars, George Lucas abrió su propio estudio de efectos que se llama Industrial Light and Magic. Hoy en día sigue existiendo y es uno de los más potentes que hay. Para corto se le dice ILM. Y otra vez, agarran toda la tecnología que había en la época, la suman toda y la llevan al máximo. Acá además lograron desarrollar un sistema de motion control computarizado. Entonces, las escenas de batallas en el espacio que hacen, acá arriba vemos cómo filmaban realmente la navecita explotando. Además tenían motion blur, y esto sumaba muchísima realidad. Y el GIF que vemos abajo es el momento en el que explota la Estrella de la Muerte. Una de las tantas tomas, ¿no? Y por ese mismo año, otra persona que colaboró al principio del fin de una era fue Steven Spielberg con Encuentros cercanos del tercer tipo. Algunos datos de color son que el Oscar se lo llevó Star Wars, pero mucha gente dice que Close Encounters Encuentros cercanos tenía más mérito. Siempre la batalla entre lo solemne y lo popular y lo marketinero, ¿no? Como que estamos todo el tiempo entre las mismas cosas. Acá también se usó proyección frontal, se hizo esta maqueta que creo que está en el Museo Smithsonian, se puede ver, es gigantesca, estuve viendo bastantes fotos, la verdad que es una escala muy impresionante. Y acá sumamos la idea del tanque de nubes. Hay un montón de humito y nebulosas y ambiente que se lograba filmado en una pecera y después compuesto en la imagen. Es interesante que ya en 1977 cuenta la leyenda que Steven Spielberg quería usar efectos digitales en los créditos de esta película. Le dijeron que no rotundamente, todavía estaban lejos de lograrse usar esa tecnología, pero bueno, ya te muestra que el tipo era un visionario y que ya estaba pensando en lo que se venía, ¿no? Y se dice que son el principio del fin de una era porque medio que esto es lo máximo que se puede lograr sin sumar computadoras a la ecuación. Esto era la mayor tecnología que había en ese momento. Pero bueno, pronto las cosas iban a cambiar y ahora nos vamos a 1982. Esto es anecdótico, pero es una de las primeras exhibiciones de algo hecho completamente con elementos CGI. CGI es Computer Generated Images, se habla de CGI cuando se habla de cosas generadas en computadora. Y el Canal 4 de Inglaterra relanzaba su imagen con este logo, que tuvieron que irse hasta Los Ángeles a buscar computadoras que pudieran procesarlo. Y ahí está. Esa es la magia. Pero bueno, por este tipo de avances tecnológicos, muy cerquita de este logo tenemos estas dos películas que salieron en 1982. La primera es Star Trek, La ira de Khan, o The Wrath of Khan, que tiene 1 minuto entero de CGI y un sistema de partículas desarrollado para la película. Acá ya vemos un ILM, que es esta compañía que creó George Lucas para hacer Star Wars, empezando a dedicarse a desarrollar cosas en computadora. Y sale Tron, que en una película bastante ambiciosa tiene 15 minutos de CGI, y más que nada son autos y entornos, e incluso los entornos fadeaban a negro para no tener que procesar más información de la necesaria. Como están viendo la imagen en pantalla, realmente esa es la estética CGI de la película. Pero bueno, es un antecedente absoluto porque hasta entonces no se habían hecho ese tipo de cosas. Y de hecho no funcionó tan bien. Había quienes consideraban que hacerlo en computadora era una suerte de hacer trampa, porque lo otro era tan elaborado y requería tanto despliegue y quedaba tanto mejor que, bueno, básicamente era el estándar. Y por eso ese año las películas de las que más se habló fue Blade Runner y E.T. el extraterrestre. E.T. de Steven Spielberg con el supervisor Dennis Muren, que lo van a volver a ver en esta presentación, y Blade Runner de Ridley Scott con el supervisor David Dreyer. Las dos películas tienen más que nada efectos prácticos. E.T. es una peli que separó 1/4 de su presupuesto para hacer efectos prácticos. El extraterrestre solo valió $1 millón, costó hacerlo. Y Blade Runner hizo toda la ciudad en maqueta. Y las técnicas que usaban básicamente son las que fuimos viendo, pero ya estaban empezando a combinar tomas diferentes, que hoy en día en composición son lo que llamaríamos pases. Pero ellos básicamente, la escena con la que abre Blade Runner, que se llama El paisaje del Hades,
tomó 17 tomas combinadas para que se logre el efecto deseado, porque explotaba una cosa por acá, otra cosa por allá, se encendían unas luces, pasaba otra luz, pasaba una nave, había humo, no había humo, todo esto lo iban moviendo en la maqueta, lo iban filmando, juntaron 17 tomas, y ahí está una de las tomas más históricas del cine, por lo menos. Lo que nos demuestra que los efectos digitales seguían siendo carísimos, experimentales y tomaban demasiado tiempo que nadie tenía. De hecho, en un par de años más tarde, creo que es 1985, acá no está incluido, pero en la película El joven Sherlock Holmes aparece el primer personaje full CGI que está en pantalla en una pelea durante 30 segundos y tardaron 6 meses en hacerlo. Y se ve horrible. Es básicamente un personajito que sale de un vitró, un caballero, y tiene una batalla. Así que todavía nadie estaba apostando demasiado a lo que es digital, hasta que llegamos a James Cameron y Terminator. No es la primera vez que aparece cosas CGI, como les digo, estaba el joven Sherlock Holmes, también tenemos una aparición de una especie de fluido metálico con cara en The Abyss, que es un antecedente directo de lo que se logra acá con el T-1000, que es este Terminator, pero bueno, obviamente la gente enloqueció cuando vio esta película, y demuestra cómo habían evolucionado los efectos digitales. Si bien sigue habiendo un montón de efectos prácticos, de hecho, acá pueden ver en este mismo GIF que la parte que le vuelan el ojo y que es metálico tiene su parte filmada también, incluso la parte que le separan la cabeza en dos. O sea, como vimos, es una mezcla de las dos cosas, de efectos prácticos en set, de efectos visuales digitales después. Pero acá básicamente se desarrollaron dos tecnologías que permitieron que algo así se viera tan realista. La primera tiene que ver con se llama reflection mapping, es básicamente mapear todas las luces de un entorno y después lograr que el objeto 3D las refleje correctamente, por lo que se ve integrado. Y después se había evolucionado mucho la técnica del morphing, que si no la conocen, fue muy usada, es la que usa Michael Jackson en Black or White para ir convirtiendo personas en otras personas. Acá lo que hace es mapear imágenes 2D a objetos 3D. Y así logran, por ejemplo, que este personaje salga del piso en una de las escenas. Para lograr esto tuvieron que investigar muchísimo al actor. Literalmente lo hacían caminar en calzoncillos con una grilla dibujada sobre el cuerpo y lo filmaban todo lo posible y después trataban de traducir esos movimientos viendo cómo se iba deformando la grilla a un personaje en CG. Tuvo mucho trabajo de investigación, mucho trabajo de tecnología, pero lo que lograron la verdad es que fue impresionante, y sin todo ese desarrollo probablemente no hubiese existido esta película, que además es una de mis películas favoritas, que es Jurassic Park. Ahora sí, dinosaurios. Tiene dos cosas impresionantes. La primera son los animatronics. Usaban animatronics para los dinosaurios. Acá podemos ver el del tiranosaurio Rex, acá abajo, y acá arriba el del Triceratops. Eran en escala real. Se dice que el tiranosaurio Rex pesaba como 1 tonelada, entonces cada vez que lo encendían sonaba una alarma en todo el estudio para que todo el mundo supiera que eso se estaba moviendo porque era muy peligroso. Y detrás de este Triceratops que está acá en el suelo, había como 3 personas moviendo, girando, apretando palanquitas para que respire, para que se mueva la cara, los ojos, los labios. Incluso parece que los actores, la primera vez que vieron un dinosaurio de la peli fue en tiempo real mientras filmaban, entonces sus reacciones al ver este Triceratops son completamente realistas. Acá otra vez tenemos efectos hechos por ILM, y se suma Soft Image en la cancha. Entonces, suceden por primera vez los dinosaurios CGI. La leyenda cuenta que, y esto lo digo porque son las anécdotas que se van girando a lo largo de la historia, probablemente haya pasado así o parecido, pero que lograron hacer una caminata de Tiranosaurio Rex tan realista que cuando se la mostraron a Steven Spielberg dijo, ok, vamos a hacer todo lo que podamos de esta manera. Antes iban a usar solo stop motion. Y hay una serie que les recomiendo de Netflix que se llama Las películas que nos hicieron o las películas que nos criaron,
que tiene un capítulo de Jurassic Park y lo que te cuentan es divino, y te cuentan una especie de guerra que surgió entre el más capo del stop motion, cuando empezaron a aparecer estos personajes digitales, porque era como medio el fin de todo su trabajo, ¿no? Pero acá justamente después se dieron cuenta que el stop motion era indispensable porque hacían los movimientos en stop motion y después esos movimientos los traducían al cuerpo digital del dinosaurio. Así que otra vez nos encontramos frente a una técnica híbrida que no podría existir la una sin la otra. Y también para lograr esto, como antes dijimos que habían estudiado el cuerpo de Robert Patrick, el actor que interpretaba el robot, acá se investigaron animales, cocodrilos, jirafas, elefantes, cada animal traía como su cosita particular a aplicar más tarde en alguno de todos estos dinosaurios. Lo curioso es que si bien se ve bárbaro, solamente 14 minutos de la película tienen dinosaurios en sus escenas, y de esos 14 minutos solamente 6 son digitales. También demuestra que otra vez los animatronics ayudaban a los actores a hacer una actuación muy potente, ¿no? Viendo con lo que se estaban encontrando. Hay muchas anécdotas que cuentan de actores medio disgustados de tener que trabajar con una pantalla verde todo el día y no saber qué están haciendo. Acá, en mi opinión, Jurassic Park, la 1, tiene efectos mucho mejores logrados que las que se están haciendo ahora, que son completamente digitales, y mucho tiene que ver con esto, ¿no? Con el tema de contar con los dinosaurios ahí mismo. Bien, y paso a la siguiente. Acá tenemos 2 películas para mencionar. La primera es Contact, que si bien no hizo demasiado ruido, lo que tiene de interesante es que aparece un estudio que se llama Weta Digital, que después va a ser indispensable para cómo se siguió evolucionando la tecnología después, y acá se crea el workflow de trabajo de efectos visuales que se usa hoy en día. Con workflow nos referimos a todas las tareas, el orden en el que se hacen y quiénes las llevan a cabo. En esta película se dividió la tarea de efectos en 8 compañías diferentes, también porque apareció y se empezó a desarrollar la tecnología de la corrección de color, entonces no había tanto problema con que las cosas no machearan o no se vieran parecidas, porque después se podían empatar. Y por otro lado está Titanic, acá fue la ganadora del Oscar. Nada, tiene unos efectos impresionantes, junta modelos, efectos prácticos y efectos digitales, y para esto tuvieron que desarrollar la tecnología de agua, que parece que tuvieron que llamar a alguien de defensa de Estados Unidos que estaba haciendo un simulador de agua. Como verán, siempre el cine depende de otras industrias, se nutre muchísimo de otras tecnologías, y es una industria industrializante además, que genera la necesidad de traer a alguien en trabajar, investigar y desarrollar algo muy puntual, que después sirve para todos. Y también mejoraron la técnica de la captura de movimiento, porque hay un montón de personajes en 3D que mueren y caen del barco, y nada, necesitaban poder animarlos, y se trabajó mucho en esa tecnología. Pasamos al 99, fin de época, aparece Matrix. Tiene unos efectos increíbles esta película, y lo que más destaca, creemos, es que ya forman parte del lenguaje visual, ya son evidentes, ya no se trata de replicar la realidad, sino de decir, bueno, esta es otra realidad, es una realidad alternativa, y los efectos son obvios que son, nadie va a decir que esto no es un efecto, nadie va a decir, uy, ese mono parece real. Es un efecto, está clarísimo, está buenísimo, y ayuda a construir narrativamente un mundo. Esto es básicamente una técnica que usaba un fotógrafo que se llama Macmillan, en donde pones un objeto en el centro de un anillo de cámaras que disparás todas al mismo tiempo. Y lo que sucede es que tenés un objeto quieto en el tiempo, perdón. Si eso lo haces video y lo desfasás, además tenés ese objeto en slow motion, en cámara lenta. Además hubo que agregar el fondo y hubo que borrar todas esas cámaras que están a su alrededor, ¿no? Pero bueno, algo que es interesante también es que por este año George Lucas saca otra Star Wars, saca episodio 1 e invierte la ecuación. Ahora solo hay 12 minutos sin efectos. Todo el resto de la película tiene efectos puestos, 12 minutos no están intervenidos. Y también sale de los Coen Brothers, los hermanos Coen, la película Oh Brother, Where Art Thou, que es la primera película que es corregida a color digitalmente por completo, de principio a fin. Y llegamos a los 2000, o como le decimos con Cami, la era viscosa. Acá sale la trilogía de El Señor de los Anillos, que es impresionante en términos de ambición, magnitud y escala. Ya de por sí,
es medio loco saber desde el principio que o sea, los libros ya estaban escritos y todo lo que hay en los libros es como, bueno, no sabemos hacer nada de esto o no tenemos todavía la tecnología para hacerlo bien. Pero bueno, se destacan 3 tecnologías que se ayudaron a desarrollar, que la primera es la falsa perspectiva, que esto es una tecnología que ya conocemos, ya la venimos viendo en esta charla hace rato, pero acá la llevaron, redoblaron la apuesta. Los sets se mueven en conjunto con la cámara para mantener el efecto y poder hacer movimientos más interesantes y más complejos. También usaban cosas tan simples como pararse en una caja o agacharse, o tener 2 sets construidos de diferentes tamaños y después coserlos de manera invisible en postproducción. El tema de los hobbits, eso ya lo hemos visto, quizás no todos, pero yo me vi un montón de detrás de escenas de estas películas, y para hacer que los hobbits sean chiquititos se usaban un montón la falsa perspectiva, pero también tenían, por ejemplo, un anillo tamaño gigantesco y lo ponían cerca de cámara y a los personajes lejos para lograr esto de que el anillo sea magnánimo. Y bueno, son básicamente trucos visuales. Lo siguiente ya más CGI, full CGI, se llama Massive, de masivo, que es un sistema para hacer los ejércitos, en el que básicamente generaron una multitud programable. Vos tenés un montón de personajitos 3D o agentes, se cargan elementos y se programa cuándo se hace cada movimiento. Y se puede incluso agrupar gente. Por ejemplo, este grupito de orcos corre para allá. Este grupito de orcos se pelea entre sí. Este solo se mueve para aquel lado, ¿no? Cada vez se puede hacer cosas más complejas. Hoy en día se sigue usando esta idea de agentes programables para hacer multitudes. Y de paso acá agregaron miniaturas para poder hacer tomas más de cerca, para poder sumar tripas al asunto y hacerlo un poco más visceral. Y finalmente, el otro acierto tecnológico, evolución tecnológica que logran es Gollum. Gollum, la verdad es que fue impresionante. Que fuera tan realista se logró a través de una técnica súper específica del 3D, o no lo llamaría técnica, pero una manera de tratar las texturas y la iluminación. Para que se vea realista, una piel tiene que reflejar y verse atravesada por la luz al mismo tiempo, y acá lo lograron muy impresionantemente. De más está decir que sin Gollum no existiría el Davy Jones, que es de Piratas del Caribe, otra película que apareció 5 años más tarde con el supervisor John Knoll. Vale la pena mencionar el supervisor de El Señor de los Anillos, que me olvidé de mencionarlo, Jim Richiel, y luego también se sumó Joe Letari. Otra cosa interesante es que al principio Gollum era capturado solo. El actor se llama Andy Serkis, lo capturaban a él solo en un estudio de captura de movimiento, y después lo integraban en las películas. Pero en la tercera película se dieron cuenta que los actores actuaban mucho mejor teniéndolo a Andy Serkis ahí mismo con ellos. Entonces se invirtió la cosa y lo filmaban en el set con los demás actores y después en postproducción lo borraban y ponían a Gollum en su lugar. Y otra de James Cameron, acá tenemos Avatar. 3 años más tarde dejamos de hablar de captura de movimiento y empezamos a hablar de captura de performance. Todos los actores de Avatar trabajaban con una camarita, como se ve acá en esta foto, y puntitos pintados en la cara, que lo que hacía era capturar los movimientos de sus expresiones para después traducírselos al avatar o personaje 3D que iban a hacer más tarde. Acá tenemos en el otro GIF, se ve varias cosas. Una es la captura de performance, el otro es lo que se llama layout o previsualización, la toma final, y ella tomando agua de una hoja como referencia para los animadores 3D. Si bien existen las capturas de movimiento, cada vez están mejores, siempre hay un poco de lo que se llama cleanup o corrección de esa animación en el proceso para que quede tal como lo vemos en la toma final. También acá es loco porque el supervisor vuelve a ser Joe Letari. Estaban trabajando originalmente con el estudio Weta y tuvieron que sumar al estudio ILM para terminar la película, y ahí hubo todo un tema de tener que conectarse entre sí, porque muchas veces estaban trabajando en las mismas secuencias, y siempre los finales de los procesos de post-pro, sobre todo cuando se suma alguien a mitad de camino, se genera como un vértigo en donde básicamente quien marcaba la estética era quien terminaba primero, y los otros se tenían que amoldar a ellos, y había mucha ida y vuelta de la información. La innovación de Avatar también es que se hicieron por primera vez explosiones 100% en computadora.
Hasta entonces todavía se usaban explosiones prácticas mezcladas con elementos digitales, y acá se desarrolló la tecnología para hacer explosiones completamente digitales, usando algo que se había armado para Piratas del Caribe para simular agua. La idea era que los gases y el agua se mueven más o menos parecido, entonces usaban ese mismo motor para hacerlo funcional. Y ahora les quería mostrar este videíto del libro de la selva, porque es un detrás de escena de cómo se hace. Me parece que va a ser muy claro para ver cómo funcionan algunos de los efectos. No lo vamos a ver entero porque dura bastantes minutos, pero la idea es que puedan ver en vivo cómo es que se hace. Bien, este es un set, como verán es todo azul, y después se le agrega en 3D todo el entorno. Acá hay un arbolito real. ¿Por qué? Porque lo más difícil de lograr en 3D que se vea realista es el contacto entre algo que es real y algo que está hecho en computadora. Entonces, siempre que se pueda evitar eso, se evita. Y acá que Mowgli tiene que tocar el arbolito, le ponen un arbolito de verdad, además de que le suman un actor haciendo de la pantera para que tenga con quién interactuar, ¿no? Si no se hace más difícil. Acá vamos a ver lo mismo, que le hace una caricia a este lobito, y lo que hacen es, me estoy adelantando, eso se ve más adelante, acá. Lo que hacen es replicarle la mano en 3D, para que ese contacto entre 3D y 3D funcione. Además, vemos algo que se usa muchísimo en las cosas que son completamente hechas en computadora, o mezcla con un poco de acción, es fuera de foco, lluvia, humo, lo que hablaba Cami antes, ¿no? De cómo desviar la atención, de cómo mirar lo que me interesa mirar, y si el resto no está del todo bien. De hecho, probablemente estos dos logos que están de fondo no están en su mejor calidad, pero no importa, porque funciona, y lo que importa es que se vea bien y que funcione. Después acá lo tenemos también otra vez en contacto con una superficie, y después compuesto para agregarle todo el fondo y todas las demás cosas. A mí particularmente no me encanta la idea de llevar todas las películas de Disney a live action, como se llama. Creo que cuanto más los animales se parecen a los animales reales, se pierde un poco de expresión, pero tecnológicamente hablando es impresionante. También les vamos a dejar este video para que lo puedan ver. Y me voy para la última diapositiva, que es Mandalorian. No sé si habrán visto o habrán escuchado hablar de esta serie, pero lo que tiene de loco es que se usó por primera vez producción virtual, es decir, hay tomas que se filmaron con el fondo puesto en set. Acá ya se desdibujan los límites entre lo que es visual y práctico, porque todo es las dos cosas. Es un set de 180 grados con pantallas azules de 12 metros de alto, pantallas LEDs, y se hacen en Unreal, este motor de render en tiempo real, los entornos, que además se pueden ir ajustando a medida que se mueve la cámara también, para lograr el paralaje, que es este efecto que la mejor manera de explicar lo que se me ocurre es, si ponen un dedo delante de sus ojos y cierran un ojo y cierran el otro, ven que el dedo cambia de su posición. En el movimiento, siempre que hay un frente y un fondo, existe ese efecto. Por eso si hay animación y el fondo está fijo, se ve falso, porque el fondo tiene que moverse para quedar realista. Y ni hablar que permite jugar, que el director juegue viendo los elementos que tiene a su disposición. Lo dicen mucho esto, pero literalmente es moveme esa montaña, agregame un árbol, ¿no? Todo se hace en tiempo real. Y bueno, ni hablar esto que hablábamos y venimos hablando durante toda la charla, de que los actores pueden interactuar con su fondo real. Algo que es importante acá es que el fondo en el set no se ve bien para nada, porque los LUTs y los perfiles de cámara no están cargados en las pantallas, están en la cámara. Entonces los directores ven a través de la cámara, no miran en vivo lo que está pasando. Bien, y con esto terminamos esta no tan breve al final recorrido desde 1895 hasta Mandalorian. Queríamos hacer un momentito de preguntas, si alguien tiene alguna duda en este momento, antes de seguir con la siguiente parte de la clase, de la charla. Seguimos entonces. Bien.
Bien, hacer VFX en Argentina. Acá le dedicamos un momento a hablar del equipo de VFX. Esto fue cuando Cami y yo nos conocimos. De hecho, creo que esa es la primera semana que yo entré a trabajar a Boat Media, y ese es el equipo que componía. De hecho, acá se estaba trabajando en 2 o 3 proyectos, creo. También había gente freelance y gente en su casa. Para mí es muy importante resaltar, para nosotras en realidad es algo que venimos hablando con Cami, que este trabajo se hace en equipo. Y que es muy importante trabajar de esa manera. Todo lo que vimos antes son cientos de personas en set, cientos de personas abocadas a desarrollar esa tecnología y hacer que pase. Cami, ¿vos querés sumar algo sobre esta diapositiva? No, gracias, estoy bien. Avancemos. Gracias. Dale, perfecto. Bien, lo siguiente es un cuadrito que, si ven acá abajo, está acreditado quien lo armó. Es una chica que se llama Carolina Jiménez, que si buscan cosas de efectos visuales es muy probable que se la crucen, porque ella tiene un blog y un canal de YouTube en donde da mucha información, y nosotras lo que hicimos fue intervenirlo y agregarle un par de pasos que nos parecía que estaba bueno incorporar. El trabajo de VFX, en el mejor de los casos, casi siempre arranca desde la preproducción con el guión, y tiene una etapa de investigación y desarrollo. Todo esto que vimos de estudiar el cuerpo del Terminator para después replicarlo, y todo eso se hace en preproducción, o sea, la parte antes de mandarse a hacer las cosas, ¿no? Hay todo un momento de investigación, todo un momento de desarrollo, todo un momento de hacer pruebas y de hacer testeos. Más adelante vamos a hablar un poco más de la película en particular, pero, por ejemplo, en La Odisea de los Giles todavía no estaban las tomas sobre las que trabajar, y ya se estaba trabajando en la explosión y haciendo pruebas de esa explosión, que si no vieron la película, es un momento que explota una usina eléctrica y se genera como una explosión en cadena de varias partes de esa usina. Eso se empezó a desarrollar y a investigar desde la prepro, y se trabaja en storyboards y en concepts, que los concepts en general se usan para cosas que se van a filmar también, aunque muchas veces eso es el scouting, pero en lo que es 3D y efectos visuales es un dibujo en donde se expresa la imagen que después se quiere elaborar. Para esto se llaman muchas veces a ilustradores. Después acá vemos que etapas como arte y modelado están abarcadas desde la pre hasta la post, porque no siempre se cuentan con todos los elementos para arrancar el arte desde la preproducción. Yo podría empezar a modelar mis personajes en la preproducción, aunque todavía no tenga ni una imagen filmada, pero a veces hay que esperar por alguna cuestión u otra. Esto es como un caso perfecto, digamos. Se empieza a trabajar en arte, en modelado desde antes, para que cuando llega post-pro ya te sacaste encima todo eso que hay que preparar, los entornos que hay que preparar. Imagínense que en virtual production, en producción virtual, los entornos se hacen antes del rodaje porque se necesitan para el rodaje, ¿no? Entonces va a variar un montón de proyecto y proyecto. Pero después tenemos la producción del rodaje, que acá sí es indispensable contar con un supervisor de efectos visuales, porque se sacan las fotografías de referencia que después se va a usar para hacer las texturas de las cosas que se hagan en 3D. Por ejemplo, en La Odisea de los Giles arrancamos con un plano de un auto prendido a fuego. Ese auto existía porque aparece después en la película, y se sacaron un montón de fotos para recrear la pintura, los tapizados de los asientos y todo eso más tarde en 3D. Se hacen registros de medidas, porque muchas veces cuando, por ejemplo, tenés que crear multitudes en un estadio, cosa que hicimos en Monzón y también en El Reino, ese estadio se vuelve a hacer en 3D, porque las multitudes 3D tienen que tener un espacio 3D sobre el que pisar, sobre el que apoyarse. Entonces tenés que tomar las medidas del estadio real. En el caso del Reino era el Movistar Arena, en el caso de Monzón creo que replicamos el Luna Park, pero se filmó en otro lado. Pero necesitas tener ese estadio, necesitas registrar las medidas, necesitas hacer el registro HDRI, que no sé si habrán visto alguna vez una pelota brillante en rodaje. Eso lo que hace es parecido a lo que mencioné de Terminator, captura todos los reflejos de todo el entorno en alto rango dinámico. Entonces tenés todas las luces y todas las sombras, y después eso se usa para en postproducción replicar esa iluminación y que las cosas se vean integradas. Y se toman los shots, las tomas particulares de efectos visuales, que muchas veces son fondos limpios o cosas que se tienen que hacer de alguna manera particular para que después el efecto se pueda concretar. Acá donde dice LIDAR, si no saben qué es eso, es una tecnología de escaneo
que se está empezando a usar cada vez más, en Europa se usa muchísimo, en Estados Unidos también, sobre todo si se filman cosas de la ciudad, va y se escanea una cuadra, por ejemplo, y después hay un programa que procesa toda esa información y te lo devuelve en 3D bastante realista, incluso levanta texturas. Y bueno, los shots de VFX que mencioné antes acá están repetidos, rodaje plate. Por ejemplo, yo quiero borrar un vaso que quedó, o que hay que sacar, o lo que sea, una planta, un árbol, está bueno tener el fondo exactamente para después poder pintarlo y que quede funcional, sacando a todos los actores la toma limpia. Y después, en lo que es postproducción, acá se vuelve bastante complejo. Les recomiendo que si les interesa, les vamos a dejar la web de esta chica, que vean un video, que vean ejemplos reales, porque acá con el cuadrito puede ser mareante. Pero básicamente, una vez que terminamos el rodaje y tenemos todo el material para trabajarlo, se empieza a hablar de estas layers que mencionaba Cami. Casi todo esto va a un layout. Lo que es el layout es básicamente la película hecha muy simplemente. Los elementos 3D en baja calidad, lo que se preparan ahí son las cámaras en 3D que después se van a usar en la animación cuando ya tengamos los modelos finales y en alta y funcionales. Todas estas son capas que se van a ir juntando para llegar a la composición final. La primera parte, que es la más importante, y que quiero que les quede muy claro porque hoy en día se usa mucho, tiene que ver con el tracking y el match move. Y la rotoscopía. ¿Qué es el tracking y el match move? Yo tengo una imagen de rodaje que viene con una cámara particular. Si está fija, el match move es bastante sencillo, porque igual tengo que crear una cámara 3D pero fija. Si tiene movimiento, tengo que hacer este tracking, que muchas veces se ponen puntos de traqueo, y básicamente hay un software al que vos le vas diciendo dónde se va moviendo el punto a medida que la cámara se mueve y que la imagen avanza. Y después, con todos esos puntos de traqueo, se procesa y se obtiene una cámara 3D que replica exactamente el movimiento de la cámara real. Eso nos sirve para agregar personajes 3D a la escena, nos sirve también muchas veces para no tener que hacer la rotoscopía a mano cuadro por cuadro, que hoy en día se sigue haciendo así. Y si rotoscopeo un personaje, puedo poner cosas entre ese personaje y el fondo, que es muy útil, y si tengo una cámara 3D, puedo agregar objetos 3D a mi entorno, y que se vean integrados usando toda la información que yo registré en rodaje. Se suman todas estas capas, lo que es 3D se tiene que iluminar y machear con lo que es filmado, para eso otra vez volvemos a toda la información que se obtuvo en rodaje, y tenemos la composición final, en donde hoy en día también se sigue usando muchísimo lo que es matte painting, por ejemplo, los cielos. Después, si tienen preguntas, podemos volver a este cuadro y lo explico más en detalle. Ahora no quiero que se nos vaya tanto la charla enfocándonos en esto. Y paso a lo siguiente, que ya es un ejemplo más concreto, que es un desglose de guión, que es lo que recibe efectos visuales antes de empezar a trabajar. En preproducción muchas veces se hace un desglose de guión y ya se empieza a pensar cómo se va a resolver esa escena. Incluso la mayoría de las veces hasta se hace un presupuesto para empezar a imaginarse con qué número estamos contando. El otro día Cami me hizo recordar una anécdota que tiene que ver con que en Carmel teníamos un montón de veces básicamente el mismo plano, que era un plano de la ventana del baño donde es asesinada María Marta, y la escena que pasaba dentro de esa ventana iba cambiando. Para hacer esto se filmó la casa real en el country, y después en estudio se recreó ese baño y se filmaron lo que nosotros vamos a llamar plates, que son estas imágenes que se les van agregando. Como esta serie fue filmada por 4 directores diferentes, cada uno tenía una idea diferente de lo que iba a hacer, y eso iba a resultar que en efectos visuales íbamos a tener que hacer un trabajo varias veces, porque la iluminación iba a ser distinta, porque la lluvia iba a ser distinta, porque el encuadre iba a estar milímetros corrido. Entonces lo que hicimos fue reducir la cantidad de opciones que tenían para hacer la lluvia una sola vez y en todo caso subirle la intensidad, hacer la rotoscopía que fuera necesaria una sola vez y en todo caso ir acomodándola. Entonces lo que hicimos acá fue que la casa de VFX, que éramos nosotros, el supervisor de VFX, le pasó las opciones a los directores, y en ese caso se priorizó una cuestión de practicidad y de presupuesto, y se pusieron algunas limitaciones en cuanto a lo que se podía hacer. Yo creo que funciona muy bien, y el resultado
era básicamente el mismo, porque la verdad que eran diferencias muy sutiles, pero nos ahorró muchísimo trabajo. Lo que necesitamos saber es tener una referencia visual. Muchas veces los planos son muy parecidos y tenés muchos planos a la vez, ayuda a saber de qué estamos hablando y recordar cuál era, si era el del encuadre más corto o el del encuadre más largo. Tener el nombre del plano, que es por convención. Es fundamental hablar de los nombres de los planos. Si hablamos de, no, el que le dispara una sola vez o el que tenía el pajarito, es muy complicado. Si hablamos de, en este caso, era Carmel 04, Win 010, todos sabíamos que estábamos hablando del plano, muchas veces lo acotábamos 010. Para que entiendan cómo es la convención, CRML es el código de proyecto, 04 era el capítulo, Win es por window, ventana, y 010 significa que es la primera toma de esa secuencia. En efectos visuales se va de 10 en 10, hacemos 010, 020, 030, 040, básicamente porque muchas veces pasa que se deciden agregar escenas en el medio, entre la 10 y la 20, entonces ahí podemos usar una 015, ¿no? Nos dejamos un lugar de hasta 10 tomas, porque por experiencia sabemos que muchas veces se toman decisiones que implican agregar más tomas después a la postproducción y no podemos cambiar absolutamente todo el sistema. Entonces se piensa previamente y se enumera dejando lugar a que algo cambie. Esto obviamente debe ser porque a alguien le pasó 700 veces que tuvo que renombrar absolutamente todo por una toma que se agregaba y se inventó este sistema de convenciones. Después nos pasan el timecode, que te lo ubica en el armado, es decir, esta toma está en este momento, y eso te sirve para corroborar que tu trabajo lo estás haciendo sobre seguro, porque a veces no te funciona y decís, no, pará, pero ellos me dijeron que el timecode era este, tiene que ser este. Le voy a preguntar a la coordinadora de su lado, a la editora de su lado, y nos ponemos todos de acuerdo. Después, ¿cuál es el plate que se está usando? Como les decía, teníamos un montón de plates todos diferentes y había que limitar la cantidad de opciones. Y ahí todos nos pusimos de acuerdo en una planilla compartida, el brief, que es a grandes rasgos los que hay que hacer, y después el tipo de intervención que hay que hacer. La verdad es que fue súper interesante trabajar en este proyecto, y está bueno traerlo a colación porque es una serie documental que usa efectos, y eso es muy común. Hoy en día no sé si existen cosas que no tengan contemplados los efectos visuales dentro de su presupuesto desde el momento cero. Bueno, y ahora vamos a ver el caminito a una toma de FX. Le cedo momentáneamente la palabra a Cami también para que ella explique el inicio del proceso, que lo tiene súper clarísimo. Sí, yo les quería contar esto de Carmel. Para mí es un proyecto muy interesante porque justo con Ro, nosotras veníamos trabajando juntas en un estudio y esta vez trabajábamos en el mismo proyecto pero separadas. Yo estaba del lado de la productora como asistente de edición. En ese momento había un director y 4 editores, que fue el máximo de editores que teníamos, y éramos 2 asistentes de edición. Y entre varias otras cosas que tenía que hacer, uno de mis trabajos era como pasarle formalmente al estudio de FX toda esta información para que ellos en paralelo de la edición pudieran empezar a trabajar los efectos y quizás incluso tener bocetos que se sumen en la edición. Eso también es un poco raro, pero esto es porque, como era una serie original de Netflix, por un lado había presentaciones formales que querían que hubiera bocetos, y además por otro lado hay veces que la edición necesita de esos bocetos para que se comprenda la temporalidad o que quizás surjan nuevas ideas de la edición a partir de que las cosas estén visibles, porque si no te estás todo el tiempo imaginando. En concreto, en asistencia de edición, voy a tratar de bajarlo a palabras que ustedes quizás ya conozcan si es que usan programas de edición. Lo que teníamos que pasarles era un timeline, que esto se pasa un AF o un XML, que son archivos de data, de información que tienen texto adentro en lenguaje de computadora. Y básicamente eso hace que tu software de edición, o también llamado NLE, que es programa de edición no lineal, levante el timeline lo más parecido posible de un software a otro. Entonces esto permitía salir del Avid, que era donde se estaba editando, y que ellos puedan ingestarlo después en algún programa online para relinkearlo al material de cámara. O sea, siempre en proyectos tan grandes como películas o series, lo más común es que se edite en baja para que sea más rápida la edición. Ellos tienen que relinkearlo en alta y poder empezar el proceso de hacer el efecto. Solo para mostrarles cómo funciona, yo que soy medio obse, además de mandarles el timeline, es muy importante mandarles una referencia de imagen, porque después a veces
estos traspasos de un software a otro no funcionan tan bien, entonces eso hay que machearlo a la imagen que sale de la isla, que es como la vio el director y es la Biblia para todos. Por eso sirven un montón, mandar también un MOV. Y además yo mandaba como un documento que le daba a la persona del otro lado alguna información básica de cómo yo estaba ordenando eso por canales o por tracks, para que ellos sepan qué tipo de efecto iba para cada lado, o dónde podían encontrar el material. Y bueno, siempre me parece una buena costumbre, así que me gustaba mostrarlo. Si seguimos, del otro lado está la persona que hace editorial. Yo les adelanté antes que cuando empecé a trabajar en BFX, justamente fue porque me interesó mucho este rol. Este es un rol que puede cumplir una persona que no venga del universo de BFX, pero sí tenga algún tipo de conocimiento o gusto por software de edición y cosas técnicas. Porque es la persona que recibe los materiales, hace este conformado en online y prepara los materiales para los distintos artistas, que eso incluye prepararles el material en alta, que en general se usan secuencias de cuadros. Una secuencia de cuadros es básicamente renderear el clip de cámara en un tipo de archivo que separa en cuadros cada uno de los frames del material, entonces eso te lo deja en una carpeta y vos ves un montón de cuadros que son todos los cuadros de tu material, y depende de qué artista le toque. Acá puse 2 ejemplos. La persona que trabaja en rotoscopía no necesita que ese material esté tan en alta, entonces recibe una secuencia de cuadros JPG que tiene un montón de compresión, porque es un JPG como el que conocemos todos, pero después la persona que compone, que necesita recibirlo en alta, recibe posiblemente una secuencia de cuadros EXR o DPX, que son 2 tipos de clips que no tienen compresión. Por último, en este momento también es muy importante definir el espacio de color. Espacio de color es el conjunto de colores que un dispositivo es capaz de capturar si hablas de una cámara o de reproducir si hablas de una pantalla. O sea, es la forma, el espacio de color es la triada que se hace entre el verde, el rojo y el azul, y son todos los colores que representa esa cámara, que posiblemente esa triada esté hecha por quien sea que haya diseñado la cámara, y puede que no sea un estándar. Eso hay que traducirlo a lo que sea que se vaya a trabajar, y después hay que ver en lo que sea que se va a trabajar el color final de la película. Estos son todos problemas de representación de color digital que son fascinantes y muy complejos. Y solo para tirarles una punta, si algo de esto les interesa, es que existe un espacio de color que se llama ACES, que fue creado por la academia, o sea, la misma academia que da los Oscars, tiene un foro de conversación gratuito en el que un montón de ingenieros y técnicos se juntan a hablar de cómo hacer procesos de sistematización de la industria. Entre esos crean ACES, que es Academy Color Space, que es una forma de sistematización de intentar hacer que todas las cámaras que se estén filmando ahora, de alguna forma en un futuro, puedan entrar en un espacio de color tan grande que después pueda seguir trabajándose, no importa si la tecnología avance. Las series que se están haciendo ahora para Amazon, HBO, Netflix, acá en Argentina, la mayoría ya están trabajando en este tipo de espacio de color, y vos, cuando sos la persona editorial y recibís los materiales, sos la persona que empieza como a gestionar esto. La decisión en general viene de arriba, es una conversación general, pero después vos sos la persona que concretamente gestiona esos espacios de color y chequea que todo funcione bien, porque lo importante es que después que esté listo el efecto, cuando llegue a color, se le pueda pegar el color de cámara al que se está haciendo con el resto de la escena y funcione. O sea, esa es como la meta siempre de la persona editorial, es tratar de que ningún proceso en el medio rompa algo y que después todo se vuelva al origen de la forma mejor posible. Y ahora paso a Ro, que viene como la siguiente parte de esto. Bien, en este camino al plano de BFX elegimos hacer una toma cortita y sencilla, pero puede llegar a ser tan complejo como el cuadro que vimos antes y pueden intervenir un montón de personas. Acá vamos a hablar de un plano que requiera rotoscopía, por ejemplo. En este caso elegí una imagen de la Odisea de los Giles, donde lo vemos a Darín fumándose un puchito enfrente de una ventana. Acá no se usó croma, se usó luz blanca de fondo. ¿De qué depende esto? Muchas veces se usa croma azul o verde y si bien el recorte hoy en día cada vez queda mejor y hay muchas maneras de lograr algo prácticamente impecable, muchas veces se decide por ahí gastar un poco más de presupuesto o hacerlo un poco más difícil y poner un fondo blanco, un fondo negro, que
empata mejor la iluminación desde el vamos, pero le suma este paso de la rotoscopía en donde hay que recortar el personaje antes de poder agregar un fondo. Eso es muy normal de hacer. Por ejemplo, en la serie Monzón, todas las escenas de pelea fueron rotoscopiadas y fue filmado todo sobre un fondo negro. Muchas veces también es una cuestión de presupuesto, simplemente no se puede contar con un croma de 180 grados, ¿no? Entonces se tiene que acudir a la roto. Pero es muy común de usarlo, y acá les traje un ejemplo a la izquierda, solamente para que vean que hay dos rotoscopías acá que están en diferentes canales. Eso también se usa mucho. La posibilidad de guardar el recorte de rotoscopía en los canales RGB, e incluso muchas veces en el alfa, hace que uno pueda, si hay varios personajes en la imagen, recortar a todos esos personajes, y si están en diferentes lugares en el plano, ganar profundidad, porque podés renderear cada uno de esos mapas diferente y después recortar a cada una de esas capas dentro del plano y trabajar con mayor libertad, pudiendo meter cosas en el medio de los unos y de los otros. Una toma simple de roto es esta que muestro de Darín, tenés un solo personaje para recortar, pero en series como El Reino y como Monzón teníamos multitudes de personas adelante de la cámara, muchas veces agitando banderines, que son muy difíciles de sacar porque cambian de posición rotundamente entre un plano y el otro, y ahí teníamos el uso de los canales para tener capas, para tener profundidad. En general, la rotoscopía la hace una persona o incluso un grupo de personas si el plano es muy complejo, se calcan los movimientos tal cual como vimos con el rotoscopio y se renderían con máscaras tal cual como vimos con el traveling mate, y una vez que eso se aprueba, hoy en día tenemos una tecnología de roto que, si bien se siguen haciendo algunas cosas cuadro a cuadro, el macheo del fuera de foco, el macheo del blur, todo eso se logra impecablemente, y eso va a compo. Muchas veces puede ser la misma persona que hace la roto y la compo, muchas veces es un compositor totalmente diferente que agarra esta capa y agarra el plate original y agarra lo que se va a poner de fondo y compone todo eso, que si bien la imagen que todos tenemos en la cabeza sigue siendo de capas, hoy en día con el software que se usa, que se llama Nuke, que lo tienen más abajo también en la bibliografía y links útiles, se trabaja con nodos, ya no más con el sistema de capas una superpuesta a la otra, sino con nodos que se afectan los unos a los otros. Y para cerrar, volvemos a Khan. Bueno, esta es un poco una fantasía nuestra, porque en general hay muchos más idas y vueltas antes de que se llegue a visualización, pero suponiendo que nuestro plano salió muy bien y lo vieron en baja, en general se empiezan a mostrar los planos en baja a las personas que están haciendo el montaje, o al director y producción en general, y hay distintas formas de hacer eso. Hay veces que vienen al estudio directamente a verlos, hay veces que se mandan a montaje para que se los prueben directamente los armados, hay veces que se usan unas especies de páginas de gestión de proyecto en donde pueden ver como los renders en baja. Si alguno está trabajando con esto, capaz usó Frame.io o Shotgun, que son ese tipo de páginas. Pero inevitablemente cuando el director o la directora más o menos dice, listo, el plano va por acá, ahora lo quiero ver bien, está bueno considerar una etapa de visualización en grande, o en un entorno parecido a lo que sea que va a terminar ese proyecto. Por ejemplo, si estás haciendo una película, estaría buenísimo que eso pueda ser proyectado, aunque sea con el proyector que se pueda conseguir, pero más o menos en grande, porque los efectos vistos en tamaño grande no tienen nada que ver con lo que uno después puede ver en una computadora. Y si se está trabajando en una serie que se va a terminar en 4K, lo ideal sería verlo en una televisión en 4K. Pero nosotras queríamos contarles esta etapa porque capaz si ustedes están planeando un corto chico que tiene muchos efectos, capaz no están contemplando de que de alguna forma quizás pueden conseguir gratuitamente en la escuela de cine o donde sea que puedan, un proyector para hacer un chequeo de esto en grande y como que contemplen esa etapa porque es importante y se ven un montón de cosas que no se ven en chico y además se siente distinto. Suponiendo que nuestra visualización salió fantástica y que quedó aprobadísimo ese plano y que ya estamos todos contentos con ganas de ir a brindar, el proceso que sucede después, en el caso en el que yo trabajaba en el estudio, me volvía a tocar a mí o a una persona que estuviera en ese departamento, que es un chequeo técnico. Cuando vos trabajás con un lugar como Netflix o como Amazon, ellos también hacen chequeos cuando les mandás los materiales, que es el proceso de ver si hay algo que falló en el render final, si hay un cuadro corrupto, si hay un píxel que no debería estar, si hay una máscara que se ve distinta. Yo para recomendarles esto, si ustedes van a probar a hacer efectos en baja para proyectos que sean suyos, lo que les recomiendo es,
tratar de ver el efecto al 100%, o sea, el tamaño final del efecto, si no te entra en la pantalla, ir como viéndolo en todas las partes, fijarse de subir y bajar el brillo, porque eso después se va a hacer color, entonces capaz hay alguna máscara que no se ve, fijarse si alguno de estos matte paintings que hicieron no se les agregó grano, entonces parece que una parte de la imagen estuviera fija, habría que ver cómo resolver eso, como es un chequeo final, tranquilos mirando lo último, que es lo que se va a mostrar en la pantalla. Suponiendo que eso no tiene errores y todo sale bien, si tuviera errores vuelve para atrás y se ve cómo se corrigen, y si no, sale la entrega final, que en general es una cuestión de acordar con la persona que lo va a recibir, pero tranquilamente podría ser una secuencia de cuadros, con el nombre y versión del plano que se definió, ese desglose que nos mostró Ro antes, sería como la versión final que está aprobada, así no hay una confusión de versiones, y con el nombre ese que tenía en el desglose, que ya tiene el timecode donde debería ir, etc. Y así la persona que está haciendo color lo pone en su proyecto y puede hacer color con el resto de la escena. Antes de que me olvide, quisiera solamente decirles dos cositas acá, que es, ustedes están viendo que hace un montón de diapositivas que venimos usando flechitas. Esto es porque hay dos conceptos que a mí me gustan mucho que se llaman pipeline de BFX y workflow de BFX, y por alguna razón todo tiene que ver con el agua. Pipeline quiere decir tuberías, y tiene que ver con eso que nos mostraba Ron en el cuadro inicial, que son como todo el pasamano de cosas y departamentos que al final llegue al final del recorrido. Y un workflow quizás se parece un poco más a esto, que es como cómo fluye el agua a través de las cosas también. O sea, de alguna forma para mí el material tiene que ir fluyendo entre un montón de seres humanos y máquinas que hacen distintos procesos, y bueno, eso, como inevitablemente somos un equipo de trabajo grande, y recordando esto creo que es el pie para lo que continúa, que va a decir Ro. De una. Quería sumar en esta distinción de pipeline y workflow, que también varía la definición en función de los estudios. A mí me gusta mucho la definición otra vez de la VES, que es la Sociedad de Efectos Visuales, pero también tengo un par de conocidos que justamente son supervisores de pipeline, y la diferencia que hacen es como el pipeline son las herramientas para llevar a cabo un workflow. Entonces lo ponen en términos de pipeline es la escoba y la pala, y el workflow es la acción de barrer, ¿no? Entonces, muchas veces hay, además de los departamentos que ya vimos y que venimos nombrando, hay siempre un departamento, o cada vez más un departamento de desarrolladores, de programadores, que crean herramientas que automatizan estos procesos que se pueden hacer a mano, pero que llevan muchísimo tiempo de hacer. Y cada estudio desarrolla un pipeline que sirve para sus necesidades, ¿no? Y hay algunos pipelines famosos para lo que es CGI, hay un estudio en Bélgica que se llama Grid, que tiene un pipeline que invirtieron un montón de plata en desarrollar, y cada vez se usa más esto de tener un equipo de programadores que se fijan cómo es el workflow, cómo son todas estas flechitas, y se fijan qué flechitas pueden ser sustituidas, por ejemplo, por un botón que haga cosas. Nosotros lo usamos mucho para lo que es traqueo. Se usa un montón en estos softwares de traqueo que mencionaba Cami, como F-Track o ShotGrid. Ahora, antes se llamaba Shotgun, ahora se llama ShotGrid. Se pueden agregar botones y se pueden agregar cosas desde la programación, incluso en los programas como el Maya o como el Nuke. Se pueden sumar botones que hagan las cosas que nosotros queremos que hagan para nuestro proyecto o para nuestro estudio. Y ahora sí seguimos con lo que son los créditos, que bueno, ya mencionamos bastante el tema de los créditos, pero acá queríamos mostrarles unos créditos reales de una serie en la que trabajamos, y así es como está conformado el equipo de los dos lados de la producción. De un lado tenés al equipo de producción con las asistentes de edición, la asistente gráfica y las asistentes de postproducción. Y del otro lado acá además justo tenemos un caso en donde están todas las personas que trabajaban en el estudio en ese momento. Si vemos al final tenemos a IT, que son quienes hacen soporte técnico de todo lo que estamos usando. Ya bajo software tenemos a esto que hablaba del desarrollo del pipeline, tenemos a un equipo de finanzas, a un equipo de soporte del estudio, a editorial de BFX, que es esto que comentaba Cami más adelante de cómo se prepara el material. Tenemos en este caso un editorial de laboratorio, hubo muchísimo trabajo de material de archivo que hubo que recuperar y que hubo que digitalizar. También tuvimos corrección de color.
Y supervisión y producción de online, estas son dos personitas que están a la cabecera de todo el equipo de online. En general funciona parecido a VFX, que si ven adelante tenemos supervisor y productor de VFX también. El supervisor suele velar por lo técnico estético del asunto y producción por lo que es tiempos y presupuesto, pero las dos cosas van de la mano, obviamente, porque cierta estética se logra con cierto tiempo y cierto presupuesto y viceversa. Tenemos una coordinación, que en este caso soy yo, que es quien está sobre el día a día de esos efectos. Un momento. No lo avisé de antemano como quería, pero estoy con mucha tos, así que cada tanto me tengo que mutear y toser y tomar agua. Tenemos a los artistas de efectos visuales, que en este caso fueron 3, pero que hicieron todos los procesos que vimos antes. Hubo match move, hicieron la lluvia, hubo composición, hubo rotoscopía. Tenemos una coordinadora de motion graphics que se encargó específicamente de los efectos gráficos y a quienes lo diseñaron. Vuelvo. Aprovecho para saludar a Oro, que está entre nosotros y fue justamente la persona que hablábamos que colaboró en esa parte del pipeline de desarrollo que decía Ro. Y no sé si Ro leyó, pero también nos están contando de que Eddie Walher estuvo trabajando en la facultad, así que qué lindo. Buenísimo, la deben tener conocido entonces. Pero bueno, otra vez como verán, somos un equipo grande y todo el mundo tiene su partecita, es como un engranaje bien aceitado, la verdad. Y por eso también se habla de pipeline, que se suele usar lo mismo en cuestiones de industria, ¿no? Más mecánica de autos. Bien, paso a la siguiente, ¿verdad, Cami? Sí. Bueno, esta era solo un ejemplo chiquitito de distintos tipos de proyectos que pueden existir, un poco para, porque a esta altura yo pensé que quizás ya nos estábamos angustiando de la cantidad de dinero que suena que puedas, que es hacer VFX, entonces quería como contarles algunas experiencias más chiquitas. La primera película que ven se llama Tiempo Perdido, es una película absolutamente independiente que hicieron un montón de exalumnos de la escuela donde yo estudié y yo tuve el gusto de editarla. La mayoría de las personas trabajaron bastante a pulmón y también cobraron lo mínimo imposible que se pudo encontrar gracias a la producción. Y siendo una película independiente que tenía 3 personajes, igual había 20 planos de VFX, que son los que no se pudieron contemplar y salieron después del rodaje. Y esos planos se resolvieron mayormente con un compositor que nos ayudó en casi todos y algunas personas que metimos manos, en realidad 2 personas que metimos manos en alguno de los planos hacia el final. Pero bueno, como contarles de que existe la posibilidad de hacer algo independiente y a pulmón, que efectivamente es una película y se puede ver que está en Cinear. Y en Vendrán Lluvias Suaves, si podés, Ro, mostrarnos los últimos planos del tráiler a ver si tenemos suerte. Esta es una película muy chica que tenía bastante bajo presupuesto, pero está basada en un libro, quizás alguno lo conoce, pero la película contaba con una criatura que ven las niñas que son protagonistas de la película. Y como esta criatura era realmente algo impagable para la producción de la película, lo que se terminó acordando con el estudio de FX en el que yo trabajaba es que el estudio funcionó como coproductor de esa película porque a ellos les interesaba hacer una criatura por primera vez. Esta es una criatura 3D que es muy interesante porque en realidad es un cuerpo transparente. Si ustedes prestan atención a la lluvia, lo van a ver pasar por ahí, después en la película se ve mejor, pero en realidad es un cuerpo transparente que encima había todo un trabajo de ver cómo la lluvia reaccionaba a ese cuerpo, y a mí me resulta un trabajo muy interesante porque lo que se hizo fue, literalmente el sonidista de la película actuaba de la criatura en los planos en los que él no tenía que grabar sonido, y después esa persona fue reemplazada por primero se contactó a una bailarina que hizo mock-up. Mock-up es captura de movimiento, o sea, ella se puso un traje que capturaba el movimiento, y lo que hizo fue, encima era una persona muy bajita, imitar los movimientos de una criatura de 2 metros de alto, y ponerle como cuerpo a esos movimientos, y después con esa captura de movimiento, y más el modelo en 3D que se había diseñado, que era transparente, lo que se hizo fue animar a partir de los movimientos de ella, y quedó este resultado. Creo que hay 3 o 4 planos de la criatura en la película, es súper linda, que está en Cinear, es una película re tierna y bastante independiente, y bueno, se los recomiendo para ver cómo funciona esto.
Bien, y yo les cuento un poquito de La Odisea de los Giles y de Carmel. La Odisea de los Giles es la primera película en la que trabajé, y la verdad es que es una película bastante grande, con mayor presupuesto que lo que veníamos hablando. Tiene aproximadamente 170 planos de VFX, de hecho tiene bastantes más, pero como estoy hablando los que más trabajo hubo, muchas veces los planos de VFX son borrar alguna cosa o hacer como una intervención menor. Acá estamos hablando de 170 planos, si bien había algunos más complejos y otros más simples, que llevaban muchísimo trabajo. Y lo más desafiante probablemente es la explosión, que como ya les conté más adelante, se empezó a trabajar desde la preproducción en cómo iba a ser esta explosión de la usina. Era muy gracioso cuando venía el director, venía prácticamente una vez por semana cuando empezamos a tener tomas, y veíamos en un proyector todas las tomas que teníamos listas o las que considerábamos que estaban listas para mostrarse, aunque le faltara algún poco de trabajo, también se veían, indicándole que faltaba y que queríamos que mire. Y cuando veíamos las tomas de las explosiones, todavía no estaban listas, entonces él cantaba como tenía que explotar, hacía los sonidos de plau, plau, plau. Y fue muy loco la primera vez que la vio suceder en pantalla y no tenía más que cantar e imaginársela. Fue la verdad que muy conmovedor, y muy lindo ver cómo ese trabajo funcionando. La verdad es que daba mucho miedo imaginarse hacer semejante explosión realista, y que funcione con una película que se ve tan poco digital, porque la verdad es que nada es tan poco digital hoy en día. Justamente lo que veníamos hablando de los créditos, en Argentina me parece que no hay premios para los efectos visuales y no hay película que se pueda hacer sin efectos visuales. Sin más, las más grandes de los últimos tiempos, que creo que son La Odisea de los Giles y probablemente El Robo del Siglo, ambas tienen un montón de efectos hechos. Entonces ya no existe esto de concebir sin. Y no solo se usan efectos como explosiones porque es más fácil explotar una usina de mentira que de verdad, sino que también se usan y se contemplan narrativamente, como se toman decisiones después de filmar que te dan mucha más libertad para jugar con el montaje. Por ejemplo, hubo una toma en donde le tuvimos que cambiar de color el pantalón a un actor. Y yo en su momento me acuerdo de haber pensado por qué nos están viendo esto, y después cuando vimos toda la secuencia era porque narrativamente habían tomado una decisión que les servía tener a ese actor caminando por ahí, pero tenía que tener la ropa que habíamos visto que tenía hace 2 tomas. Entonces, como estaba muy lejos, se le podía simplemente pintar el pantalón de otro color e iba a funcionar, iba a dar continuidad y no había ningún problema. Y había muchos casos de cosas así que se decidió después. No es que solamente se destinó el presupuesto a lograr lo inlograble, sino que hoy en día se acostumbra a dejar un margen de plata para poder resolver errores de rodaje, por supuesto, pero también tener un poco más de libertad narrativa para cambiar las cosas. También hubo un par de planos que se filmaron de día y los tuvimos que postproducir para que sean enteramente de noche, y eso fue un inconveniente de rodaje, creo que por lluvia o algo así, tuvieron que cambiarlo. Y en Carmel es un documental que tiene 42 planos de efectos visuales, tiene 4 episodios también. Hoy en día, en 10 episodios, estamos hablando entre 100 y 800 planos de efectos, ¿no? Mucho de lo que hacíamos en Carmel igual era pantallas o material de cámaras de seguridad, y después teníamos esta recreación en estudio de los disparos y las ventanas, que eran lo más fundamental de cómo iba creciendo la historia, porque básicamente tenemos muchos puntos de vista y cada una de esas tomas era un punto de vista diferente sobre qué pasó. Y también, si bien eran planos que no eran muy complicados, los fuimos haciendo mientras se iba montando, porque era más fácil editar viendo lo que iba a quedar finalmente, pero además también porque en este caso teníamos a Netflix y teníamos que ir mostrándole lo que estábamos haciendo. Bien, y pasamos a la siguiente diapositiva. Uy, se me están dando play de las cosas, perdón, PowerPoint me traicionó. Ahí está. Acá les dejamos softwares y opciones de cómo seguir, ¿no? Y ahora que, bueno, ya sabemos que existen los efectos visuales que se hacen en Argentina, ¿cómo sigue la cosa? Sí, básicamente les queríamos contar que existe una carrera pública gratuita que se llama Tecnicatura Universitaria de Animación 3D y Efectos Visuales, que se creó hace unos años, por si les da curiosidad, pero también un poco esto, porque si algo de todo lo que decimos les puede dar curiosidad, es como, bueno, ¿y ahora cómo arrancó?
Existen algunos cursos privados, de hecho les estamos dejando la información del de Eddie, que lo está haciendo online y que lo hace con el estudio de FX en el que nosotros trabajábamos, que además si ya lo conocen capaz lo pueden disfrutar un montón, y hay otros lugares privados un montón, y además hay compositores que quizás den cursos particulares si a ustedes les interesa, y después en software para mí es como un poco lo más interesante para investigar. Hay un montón de manuales propios de los distintos software y programas y canales de YouTube y cosas que te enseñan eso, y después los que les sugerimos, o los que les sugiero yo principalmente, que a ver si Rob opina lo mismo, es que directamente googleen los estudios de BFX que hay en Argentina. Un montón de esos estudios seguramente tengan mails de contactos en la página donde ustedes pueden mandar su CV. Todo el tiempo se están buscando personas nuevas en estas áreas, y creo que si les da algo de curiosidad, vale la pena aunque sea hacer el contacto inicial y ponerle garra y lanzarse un poco a este mundo de investigación. Totalmente, No sé si estoy muy de acuerdo. Cami ya les contó de dónde viene, que fue por una charla de la SAE, que se metió en efectos visuales. Yo considero que caí bastante de casualidad. Yo estudié diseño de imagen y sonido, no tenía idea que este trabajo existía y que existe en Argentina. Hoy en día creo que hay más información por ahí, pero a mí básicamente me recomendó una amiga que estaba trabajando en el área de marketing, que tampoco tenía mucho que ver con los procesos en sí, solo porque yo tenía aptitud de producir, quizás porque era ordenada, ni siquiera sé por qué, y yo entré a esa entrevista diciendo no tengo idea cómo se hace este trabajo, pero me muero de ganas de aprender a hacerlo, y por suerte mi jefa de ese momento dijo, bueno, dale, yo te voy a enseñar, y acá estamos, ¿no? Entonces también hay un poco, creo que podemos aprender de estos grandes directores y supervisores que estuvimos viendo hoy, que hay un poco de descaro, ¿no? En todo esto de yo quiero innovar y quiero probar y quiero saber, y voy a juntarme con la gente que sabe y les voy a hacer preguntas o me voy a mandar. Creo que hay un montón de eso. Así que sí, desde mi punto de vista es tal cual lo que dijo Cami, si les pica el bicho de los FX, investiguen. Hoy en día estamos en un momento maravilloso de democratización de información, y empiecen a jugar. Hay planos, tengo compañeros de trabajo que hacen composición, que por ahí filman alguna cosita en su casa, prenden fuego un papelito y lo filman con un fondo y después lo recortan y lo agregan en la escena, porque o sea, no sé si conozco a alguien que trabaje de esto y que no le encante lo que hace, ¿no? No hay alguien frustrado que en realidad no quería ser artista digital, y quería hacer otra cosa. Entonces hay un montón de amor puesto en cada toma que a mí es lo que me parece que lo hace tan especial. Todas las personas de las que hablamos hoy estaban completamente enganchadas y enamoradas de lo que estaban haciendo. Así que mientras ese sea el espíritu, me parece que no puede fallar. Bien, y con esto cerramos. Muchas gracias. ¿Alguna tiene alguna pregunta o algo que les gustaría charlar en estos momentos antes de que agradezcamos? Algo que dijimos muy rápido. Podemos volver por sobre lo que sea, dar más información, dar más detalles. Hola, ¿qué tal? No sé si se me escucha. Sí, perfecto. Yo quería preguntarle, pues yo soy de Mendoza y estamos acá investigando todo el tema este de Virtual Production, queriendo hacer unos videoclips porque tenemos un socio que tiene pantallas LED. Y nada, quería preguntarle si saben cómo es la situación, si se está usando, si se planea usar en Argentina, si hay gente que está investigando sobre ese tema de la tecnología que se está usando en The Mandalorian. ¿Cómo lo ven ustedes? La respuesta creo que ahora mismo es que sí, todos están investigando, justamente. ¿Cómo se hizo en Mandalorian? Es como la gran pregunta, pero es medio loco porque la respuesta es que ellos inventaron una herramienta que, ahí te busco el nombre que lo tengo por acá anotado, pero bueno, inventaron una herramienta que se llama Stagecraft, ahí lo anoto. Entonces, la mayoría del tiempo fue dedicado a generar esta herramienta y ahora que la tienen la usan, ¿no? Pero básicamente tiene que ver con traqueo, tiene que ver con cómo combinan todos los sistemas, pero no existe, es propiedad intelectual de ellos, ¿verdad? Entonces, hoy en día lo que sé que se está haciendo en la industria argentina es armando los sets y probando la tecnología y combinando diferentes tecnologías para ver qué resultados se hacen.
no estoy respondiendo 100% a tu pregunta, pero porque me parece que no hay una respuesta que exista del todo, porque es eso, todo el mundo está investigando, y Mandalorian es importante porque lo logró bastante bien, pero no significa tampoco que sea la única manera de hacer las cosas, y creo que eso es lo que se está haciendo ahora, desarrollando cada uno sus propios softwares o sus propias herramientas para hacerlo, que como dije antes, en general combinan varias tecnologías que ya existen. Y mantenernos al tanto, qué interesante. Totalmente, ni hablar. Pero sí, todavía, bueno, está lo que se hizo con Susana Jiménez, ¿no? Que creo que eso quedó súper bien, que se hizo un programa en una entrevista y ella estaba en su casa y la agregaron con producción virtual. Lo que nunca encontré es quiénes lo hicieron, así que también si alguien lo sabe me lo puede decir, porque se veía, la verdad que es espectacular. Pero sí, hay pequeños experimentos y cada vez se está empezando a usar más, así que está bueno que estén a la vanguardia de eso. Sí, acá estamos investigando todavía. Y hicimos un videoclip, pero muy, muy conservador todavía. Es muy difícil. Tampoco creo que en Mandalorian no es que se usan 100% las tomas de cámara. Por ahí alguna muy cerquita que está fuera de foco el fondo, pero siempre hay algo agregado después para lograr realmente lo que queda. Sí, y tiene sus propias limitaciones también. Tiene otro tipo de limitaciones también. Es aprender a usar otra herramienta. Totalmente. Es un cambio de paradigma, digamos. Muchas gracias. No hay problema. ¿Alguien más que tenga ganas de contarnos algo? ¿Tenga alguna duda? Tengo una consulta. Te escuchamos. Bueno, mi nombre es Carla y quería saber si de casualidad estas productoras que dijeron que existen acá en Argentina y demás dan la posibilidad, no sé, de brindar pasantías o cosas así, si no sabes nada, o conviene antes por ahí hacer algún curso, investigar y ahí como ir a mandar el CV y demás, que esto que habían dicho. Sí a todo. De hecho, la que estamos nombrando exclusivamente los cursos que está dando Eddie dentro de Vote Media, que es el estudio donde nosotros trabajábamos. Entiendo que él sí tiene un sistema de pasantías y literalmente su lugar de trabajo está al lado del estudio, entonces también hay algo de como que estás ahí adentro ya de por sí. Así que si te interesa entrar en el universo de los cursos, ese puede ser un lugar, y si no, lo que te recomiendo es ponerte en contacto con el resto de los estudios, porque yo creo que hay un montón de trabajo para empezar a hacer, y si hay algo de eso que te interesa, o algún conocimiento desde edición, o de foto, o de algo de eso, seguramente enseguida va a servir, y va a funcionar. Lo pueden googlear, nosotros seguramente le dejemos el link, pero lo pueden googlear como dice ahí en la filmina, Color Doctor Eddie Walher y Vote Media es el lugar donde nosotros trabajábamos, siempre me equivoco y lo escribo mal, pero Vote Media. Fue cambiando de nombre también. Sí, y yo a esto quería sumar que es un rubro enorme, entonces estos lugares ofrecen pasantías, sí, pero como decían, no es lo mismo alguien que va a trabajar en producción, en coordinación, que alguien que va a hacer composición, que alguien que va a hacer 3D, que alguien que va a hacer rotoscopía. Siempre cuanto más información tengas sobre todo el proceso, creo que mejor va a ser tu trabajo, porque para mí es fundamental entender de dónde vienen las cosas y hacia dónde van, y eso es básicamente estar dentro de un proceso como estos. Pero la realidad de la industria hoy en día es que hay mucho trabajo disponible, mucho trabajo por hacerse cada vez más, y yo siento por lo menos que cada vez más hay como ganas de enseñar y compartir el conocimiento. Entonces, sin duda, si vas por el lado de producción, creo que una persona que sabe producir puede analogar todo ese conocimiento para producir post-pro. Obviamente va a tener que aprender un montón y al principio puede ser frustrante y al principio arrancas con proyectos súper chiquititos y vas viendo cómo se hacen las cosas y entendiendo, pero no es necesario tener muchísimo conocimiento del rubro, sin muchas ganas de aprender. Y si entras por el lado del equipo técnico de artistas, hay un montón de tutoriales en internet, un montón de cosas para hacer, un montón de pruebas que se pueden ir haciendo, y conozco un montón de estudios que reciben currículums todo el tiempo. Si hablamos de 3D, si podés hacer un portfolio solamente con cosas que a vos te interesaron hacer, ¿no? Y te armás un portfolio y mandás eso, y si la gente está buscando y le sirve, te va a llamar. Lo mismo con compo, lo mismo con efectos. No hace falta haber trabajado en una película para hacer una toma de esa calidad, ¿no? Obviamente
nadie puede hacer Gravity solo en su casa, eso seguro. Pero sí podés probar cosas, ir haciendo cosas e ir mostrando eso, ir construyendo un reel y empezar a aplicar para posiciones no necesariamente de pasantías, digamos, aunque sí las dan. Y repito, cada vez hay más trabajo en el rubro y en el mundo audiovisual, en lo que es postproducción por lo menos, post-rodaje, así que bienvenido sea eso. A partir de esto que está diciendo Ro, también se me ocurre de que quizás, no sé si vos ya sabés para qué departamento te gustaría trabajar o qué estilo es el tuyo, porque creo que hay como un área más del universo de producción, coordinación, que es como un perfil más de producción. Después la persona que es más del universo artista, que es como, bueno, quizás ilustrás o quizás te gusta componer o te imaginas haciendo eso, o capaz alguien del universo más técnico como yo o del universo de programación y te gustaría ir por ese lado. Quizás si todavía no sabes nada de dónde te sentirías más cómoda, es como una de las formas para empezar, también un poco para decir, bueno, esto es lo que yo aspiro a hacer, qué tipo de tareas me pueden dar para ver si yo eventualmente llego a componer una imagen, por ejemplo, o coordinar todo un proyecto. Bien, ¿alguna otra peli? ¿Alguna otra pregunta? Perdonen. Buen fallido igual. Bien, buenísimo. Entonces lo damos por cerrado, pasamos a los agradecimientos. Camis, ¿te parece? Sí, obviamente nosotras, como siempre hablando de créditos, no queríamos olvidarnos de nombrar a alguien, así que sobre todo queremos agradecer a Sebastián y Nicolás que nos han moderado con tanto cariño, a Magalí, que se llevó toda la parte técnica encima, una genia, y a Anabela, que vienen de la Facultad de Artes, a Walter y Carla y el resto del equipo del Festival de Tandil, que también han tenido un cariño hermoso con nosotras, y muchas gracias por la invitación, y por supuesto a SAE, que fue quienes nos han llamado, y gracias a ellos estamos aquí. Y a Rob por acompañarme en toda esta locura. Y a Cami por invitarme, y a todos ustedes por venir a vernos. Muchas gracias. Esperamos que les haya gustado y que les haya despertado por lo menos más preguntas. Bueno, vamos a intentar mandarles Perdón, Cami, pero gracias a ustedes. Sí, la verdad es que creo que ha sido una charla, pero realmente inolvidable, increíble cómo han podido condensar en menos de 2 horas tanta información, hacerla tan accesible para quienes están por ahí más cerca de ese universo y para quienes no, es un desafío doble. Gracias por la generosidad, que la verdad se valora muchísimo por haberse preparado como se han preparado, por haberse entusiasmado. La verdad es que puro agradecimiento. La charla va a quedar alojada en el canal de YouTube, no tengo dudas de que va a ser revista cantidad de veces por quienes hemos estado acá y por muchos más. Así que bueno, gracias en nombre de la facultad, gracias en nombre de Tandil. Esperamos que se hayan sentido cómodas y ojalá podamos alguna vez recibirlas en nuestra ciudad y tomar una cerveza por ahí. Nos encantaría, me encanta Tandil, sí, totalmente. Sí, obvio, ojalá el próximo festival podemos estar de visita. Seguro que sí. Muchas gracias, acá, en serio. Acá dejo la bibliografía también, acá están muchísimos de los links que usamos para armar los GIFs o para armar la historia. Hay una clase en YouTube que dan Bruno y Santi, que son dueños junto con Seba Toro de Boat Media Lab, y nos han enseñado muchísimo, así que también se las recomendamos un montón. Bueno, podemos activar todos los micrófonos y hacer un aplauso así sonoro y frondoso. Totalmente. Muchas gracias. Excelente, muy bueno. Gracias a ustedes. Gracias, chicas.